Bueno, Seba, nos metemos un poco en lo que tiene que ver con la información. El día de ayer finalizaron los alegatos de clausura en lo que es el juicio que se lleva adelante contra el intendente de Gilbert, contra Ángel Fabián Constantino. Vamos a tomar contacto con Juan Ignacio Weinberg, él es abogado de las víctimas, que está en contacto con nosotros para contarnos cómo continuará el juicio. Buen día, Juan, y Marco Jaborski y Sebastián Carbone te saludan. Hola Marco, hola Seba, ¿cómo están? Un gusto escucharlo. Muy bien. Bueno, Juan, ¿y ya se conoce el pedido de sentencia para el intendente de Gilbert? ¿Qué tenés para contar al respecto? Bueno, como un poco quiero hacer un raconto para contarles un poco a ustedes y a la audiencia cómo transcurrió el juicio. Bueno, se empezó el 13 de febrero. El tribunal dispuso justamente para que la gente que transite y dé su testimonio con tranquilidad, de que los que intervenimos en el pleito en ese momento no podemos hacer, no estamos ordenados para no hacer declaraciones a los medios. Se comprende esa situación porque, como dije recientemente, hubo muchas víctimas que les costó ir. Hicieron un esfuerzo muy grande para declarar, fueron interrogatorios largos de todas las partes, y además, ¿no es cierto?, hubo testigos, incluso gente de otras ciudades que tuvieron que venir a deponer ante el tribunal, y eso complicó también un poco la agilidad del juicio. Bueno, terminamos recientemente, en donde se formaron los alegatos de cierre, que es donde uno argumenta por qué, en su caso, de mi parte, que estoy abogado querellante, es responsable el imputado, en este caso Ángel Fabián Constantino, y por supuesto la defensa hizo lo propio, diciendo de que merece la absolución y por ende la libertad. La Fiscalía, en este caso, dictaminó que le correspondería aplicar un monto de 15 años de prisión, y en mi caso, como soy parte querellante, pedí 22 años de prisión para el señor Constantino. Eso fue, en definitivas cuentas, lo que resultó de la última intervención que tuvimos con Martínez Cedrés, y obviamente ahora hay que esperar el veredicto, que como se estimó por el tribunal que esta es una causa compleja, porque hay 3 hechos que son de difícil investigación, y por lo tanto hay mucha prueba que revisar. El veredicto va a ser el 13 de marzo a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ahí vamos a saber realmente cuál es la pena que le cabe, si es que se lo encuentra culpable. Por supuesto, ese día se va a leer la parte resolutiva de la sentencia, y posteriormente se van a dar a conocer los fundamentos de por qué el tribunal arribó a esa solución. ¿Y tu conocimiento y tu experiencia qué dice? Yo creo que es un juicio muy difícil. Creo que no se puede adelantar, no se puede hacer ningún pronóstico. Creo que sinceramente es un juicio de una litigiosidad muy áspero. Es como dice, término futbolístico, para que lo entienda la gente, es decir que es un partido chivo, ¿viste? Uh-huh. O sea que hay, vamos a decir, chances y probabilidades de que el tribunal tome algún tipo de decisión, ¿me entendés? Pero que no podemos pronosticar a ciencia cierta cómo va a ser, ¿viste? Sería algo incluso irrespetuoso de mi parte decir adelantar algún pronóstico. Sí, de la parte subjetiva mía, ¿no es cierto? De la parte subjetiva mía estoy convencido y lo digo, ¿no es cierto? Como lo dije en los alegatos de clausura, que estamos en presencia de una persona que cometió abusos reiterados, y abusos incluso desde mucho antes que aparecieran estos 3 casos. Y por eso es que pedí la pena que
pedí. Si no, no hubiera formulado una petición de pena. Pero, a ver, esto es una convicción subjetiva mía y bueno, después el tribunal tendrá que expedirse conforme a lo que vio. Es una causa que ha tenido ribetes tragicómicos, ¿no? Digo, está toda la parte horrorosa de la historia y la denuncia de estas mujeres, y hay cosas que cuestan realmente entender, no sé, desde el vínculo del comisario del pueblo, del jefe, el comisario del pueblo, el vínculo con el intendente, haberse presentado como prensa, tener la licitación o la concesión del kiosco de la terminal, las declaraciones del abogado diciendo que era un hombre apuesto, que tenía dinero y que por eso, digo, pasaron cosas muy extrañas. Sí, como vos lo has vivido junto conmigo, porque este fue el primer medio donde yo hice público la situación de Constantino. La primera nota que yo di fue en Radio Cero, justamente con vos, Seba, contando esta situación del intendente de Gilbert. En ese momento, si vos recordás, solamente estaba Luján, a quien asistía, sí. Yo, o sea, había una sola denuncia y después se sumaron Norma y Verónica Portillo. Entonces, creo que si nosotros en ese momento vislumbráramos lo que pasó, incluso un pedido de intervención de parte del gobernador a la localidad de Gilbert, ninguno de los dos podía sospechar que iba a terminar así este caso. La posición de Constantino hoy, él está en licencia. Sí, él está en licencia con goce de haberes. O sea, él está cobrando su sueldo como intendente mientras tiene prisión domiciliaria, ¿no? De manera normal, como si estuviera en ejercicio. Ajá. ¿Te llamó la atención eso? No, porque lo que, vamos a decir, indica el Estado de Derecho en la Argentina, que una persona, hasta que no tenga una condena con grado de firmeza, no puede ser considerada culpable, y entonces hay un estado de inocencia que hay que respetar. Sí, habría que ver si desde el punto del examen de un juicio político, si hay una condena de parte del tribunal, si no se puede entablar una acción de remoción. No creo que suceda, porque incluso estamos a poco tiempo de que concluya su mandato. De que concluya su mandato, exactamente. Claro, y por parte de él y la defensa, negaron obviamente los hechos y pidieron ser sobreseído. ¿Puede llegar a ocurrir esto? Mirá, ¿O hay alguna instancia ya aprobada en el cual capaz que no se dan los 18 años que pediste vos o los 15 que se ha pedido por parte de la Fiscalía? Pero ¿qué puede llegar a haber algún cambio ahí en el medio? Puede ser, o sea, yo no estoy diciendo que no, porque sería también faltar respeto a la labor de la defensa, o creer que uno tiene cosas aseguradas, nadie puede prever qué es lo que va a pasar. Pero sí creo que la acusación nuestra es muy seria, está sustentada de manera cuantitativa y cualitativa, no solamente por los testigos, sino por las pericias que se hicieron tanto el señor Constantino como a las víctimas. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que va a merecer pena. Ahora, yo no puedo determinar el quantum de la pena y en qué hechos, si es en todos los hechos, si el tribunal entiende que se probaron algunos y otros no. Estamos en esa circunstancia, es un juicio, y como tal las probabilidades uno no puede interpretar o no puede avisorar qué es lo que va a fallar el tribunal, y en eso creo que hay que ser muy respetuoso de la libertad de decisión que van a tener estos días y aguardar el veredicto. Pero técnicamente este juicio obviamente es un juicio ríspido, o un partido chivo, como digo yo, y para que lo entienda la gente, porque no estamos en una situación donde hay abuso de menor y que se presume no consentimiento, por ejemplo. Estamos en una situación en donde todas las víctimas que se presentaron son mayores de edad, entonces la carga de la prueba reposa siempre sobre la parte acusadora. Ustedes saben muy bien que en caso de duda es a favor del reo, o sea, toda la carga de la prueba, y por eso la cantidad de testigos, peritos y todas las cosas que se arrimaron fueron para eliminar
toda duda razonable que tenga el tribunal. ¿Cuán común es, no digo un caso tan extremo como este del que estamos hablando, pero que en la política pasen estas cosas? ¿Se han conocido o se han hecho denuncias de este tipo en distintos espacios políticos? De hecho, lo último fue una denuncia de una militante libertaria en el partido de Milei de favores sexuales a cambio de lugares en listas. Digamos, ¿hasta dónde es común que en la política aparezcan este tipo de cuestiones? Yo creo que no solo la política, pero la política lo que hace es exacerbar una posición de asimetría, y mucha gente que no está preparada para ejercer cargo político incurre en este tipo de delitos. Como siempre hablamos con vos, Sebastián, creo yo que el poder es muy difícil de manejar. Es muy difícil. El poder, el dinero y el sexo. En la primera entrevista, recuerdo que vos me hiciste, sí, de manera personal, donde todavía no salía como columnista en Radio Cero ni nada, te dije que generalmente una persona se digita por su posición o cómo se posiciona respecto a estas tres cosas. En el caso de Constantino, hay que decir que sus orígenes son muy humildes, ¿no es cierto? Empezó como trabajador o encargado de un campo, y fue ascendiendo primero a concejal, después a director de cultura y después llegó a la intendencia. Y lógicamente, si uno no tiene por ahí la formación y la concepción respecto al poder, al manejo del dinero y a los temas del sexo, obviamente pueden suceder, como yo creo que han sucedido, este tipo de delitos. El poder trastoca la realidad, hace que las personas se crean con derecho a todo. Hace que el tener, por ejemplo, dinero disponible, yo pueda, si quiero, invitar a cenar a alguien sin tener costo alguno. Puedo viajar al lugar donde se me ocurra, total, sí, el gasoil. Juan, entonces todas estas cosas sí. Te hacen sentir un super yo, saca un super yo al político, ¿no es cierto?, cree que puede manejar todo, incluso la vida de los demás. Entonces, creo que esto es más frecuente, y disculpa que te haga esta respuesta larga, pero creo que es más frecuente de lo que todos pensamos. No, lo que te quería aportar es que estamos hablando del intendente de una localidad de, creo que 1000 y pico de habitantes. Digo, su poder, que coincido con la descripción que hace, pero también es cierto que su poder está muy retaseado, porque es un intendente de una pequeña localidad de una provincia como Entre Ríos. Pensemos en las esferas más altas, ¿no? Por supuesto, cada vez que uno asciende o ejerce la primera magistratura de ciudad más importante, eso se potencia. Pero te quiero decir que también tenés que ver que el ambiente de la sociedad, el tejido social de la localidad de Gilbert, está atravesado por un ambiente rural. Y gente que si no trabaja en el campo, trabaja o está asistida por el municipio, porque Gilbert era un pueblo inicialmente creado a la vera del ferrocarril. Entonces perdió esa impronta, y mucha gente que trabaja ahí, si no trabaja en el campo, trabaja en el Estado, y entonces eso potencia el poder del intendente o de quien está a cargo de Gilbert. Eso es lo que sucede. De hecho, nosotros hemos acreditado, en el caso de Verónica, Portillo, de Norma, el estado de vulnerabilidad en el que estaban. Verónica con su papá trabajando, recibiendo ayuda social, teniendo que trabajar justamente en un organismo que quedaba en Urdinarrain, atendiendo a adultos mayores, con el marido que también trabajaba en el municipio. A ver, todas estas cosas que se presentaron y que nos hacen ver de que un hombre, como vos decís, en relación al poder, un hombre que está atravesado por la ley, que tiene reconocimiento, vamos a decir, del otro, o sea, que no se crea con derecho a todo, no puede tener una acusación de la esposa del sobrino. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, eso te iba a decir también, que al ser un pueblo tan pequeño, también las relaciones entre sí son muy comunes. Esto que decías, que una de las víctimas era
la pareja del sobrino de Constantino también pone un freno a este tipo de acusaciones. Por supuesto, entonces creo que en cierto punto, en donde la dependencia o del campo o de la ayuda social del municipio o las obras que haga el municipio, creo que potencian también esta relación asimétrica, la exacerban. No es que es cierto que él tiene mucho menos recursos que los intendentes de ciudades más grandes, pero también las necesidades en general son mucho más profundas. Sí. Naturalmente, que en otros lugares. Se mueve en su ámbito, aprovecha de sus posibilidades. Exactamente. Bueno, Juan, esto se conocerá entonces la sentencia el próximo 13 de marzo. Sí, creo que sí, que se presentará el 13 de marzo el veredicto, no la sentencia. La sentencia se compone de dos partes: el veredicto, que es la parte resolutiva, y la parte de la justificación del veredicto, que son los fundamentos, que hay un tiempo posterior más dilatado para que se hagan conocer los fundamentos de por qué se resolvió de determinada manera. O sea, lo que vamos a conocer el 13 de marzo es en definitiva la parte resolutiva. Después va a haber que esperar los fundamentos de la sentencia. Bien, bueno, gracias Juanes y obviamente estaremos atentos a todo lo que ocurra con este juicio, así que te agradecemos por tu tiempo. No, gracias a ustedes desde ya, y quiero resaltar de que justamente en este medio fue que me abrieron las puertas de poder plantear por primera vez la cuestión, una cuestión muy difícil de plantear y sobre todo que se realizó un seguimiento. O sea, ustedes tranquilamente en todas las entrevistas que hemos tenido pueden trazar desde el primer momento hasta el último de cómo siguió estas cuestiones, y yo creo que eso marca un compromiso del medio con este tipo de cuestiones que generalmente son poco atendidas o invisibilizadas en cierto modo, y creo que eso es para resaltar de mi parte y agradecer. Bien, gracias Juan. Un abrazo a todos. Ahí estaba Juan Ignacio Weinberg, el abogado de las víctimas, haciendo referencia a cómo continúa precisamente el juicio contra Ángel Constantino, el intendente